General incluye cuidar cada parte del cuerpo y la salud proctológica no es una excepción. Es importante comenzar con una dieta balanceada para prevenir el estreñimiento manteniendo en óptimas condiciones el sistema digestivo. La hidratación es clave. El agua optimiza la digestión, facilita la evacuación y regula el metabolismo disminuyendo el riesgo de hemorroides y otras complicaciones. A su vez, la actividad física juega un papel crucial. Permite llevar un estilo de vida activa que estimula el movimiento intestinal de manera saludable. En este sentido, escuchar al cuerpo y programar chequeos regulares con un especialista que detecte problemas proctológicos es clave para un tratamiento eficaz. Así es, vamos a ver la relación que existe entre nuestra alimentación y nuestra salud, tanto para lo que es el colon, el recto y también el ano, todo este proceso en que lo ven los cirujanos coloproctólogos. Hoy nos acompaña un especialista en esta área, se trata del doctor Christopher Varela, quien es coloproctólogo. Gusto recibirlo, bienvenido. Gracias, Daniela, por la invitación. Vamos a ver la alimentación. Hemos hablado de muchas oportunidades, cómo la alimentación puede contribuir o no a tener una buena salud intestinal y además el proceso para eliminar las toxinas a través del desecho al momento de ir al baño, incluso aquellas personas que son estreñidas. Sí, bueno, siempre decimos que somos lo que comemos, Sí. pero literalmente para el coloproctólogo evacuamos lo que comemos. Entonces, una dieta que tenga una buena cantidad de fibra, agua y nutrientes, al final se va a reflejar en cómo son esos hábitos del paciente, tanto evacuatorios como todo el proceso final de la digestión. Y muchas veces lo escuchamos en los pacientes que hablan, es que yo sufro del colon, o es que tengo problemas para evacuar, es que soy estreñido, así como tú lo comentabas. Y eso la mayoría de las veces radica si hablamos bien con el paciente, tiene algún problema en cómo es su alimentación, cómo es su dieta y cuáles son sus hábitos. Claro, y no solamente aquellas personas que tienen estreñimiento, sino también todo lo contrario, que al momento de comer o al momento de ingerir algún tipo de alimento tienen molestias, irritaciones, dolor e incluso se laxan. Sí. Entonces tenemos los dos extremos, aquellos que les cuesta muchísimo ir al baño, pero aquellos que casi que no pueden comer porque enseguida no solamente es ir al baño, sino las molestias que tienen a nivel de salud. Sí, que tengan algún tipo de intolerancia alimentaria o que tengan alguna reacción a algunos componentes. Muchas veces lo podemos identificar. Hay ciertos alimentos que tienen, por ejemplo, las especies o algunas vegetales, algunas legumbres que pueden ocasionar al final de la digestión cuando se empiezan a fermentar o cuando sus componentes que no son digeridos del todo, como es el caso de los picantes, Sí. que es típico la gente que habla que sufro de hemorroides porque es que el picante me molesta. Realmente el picante es un componente que no se digiere. Y así como se introduce a la boca, pasa por todo el sistema digestivo produciendo una sensación de quemado y de irritación. Y lo mismo puede ocurrir en el colon, en el recto y en el ano. Así con otros muchos legumbres o granos que tienen componentes que no se digieren del todo, como azúcares complejos que tiene, por ejemplo, el brócoli y el coliflor, que pueden a los pacientes dar gases cuando esos azúcares se empiezan a fermentar en el colon, o algunos vegetales crudos que igual la cantidad de fibra no soluble es muy alta y pueden acelerar el tránsito intestinal y dan diarrea, como es el caso que tú comentabas, como algunas frutas, incluso como el coco, pueden producir este tipo de sensación porque tienen tanto fibra insoluble como azúcares que no se digieren y pueden dar diarrea. Claro, y ver que realmente está funcionando o no con nosotros, porque a veces pensamos de que un alimento saludable es saludable para todos y resulta que hay tipos de alimentos que pueden ser que nos caiga bien y otros que no también, por lo menos el coliflor y el brócoli, que aunque son dos arbolitos que se parecen, Que son lo máximo. son muy distintos. Por ejemplo, yo no puedo comer el coliflor, el blanco, pero sí puedo comer brócoli. Entonces, por lo menos ya yo sé que mi dieta adaptada es no comer eso porque incluso me ha dado hipersensibilidad hasta fiebre. Sí. Entonces hay que también ir conociéndonos. Si ya hay un alimento que hemos detectado que no nos hace bien, no consumirlo. Hay que ir identificando y hay que ir sobre todo consultándolo Sí. con el gastroenterólogo, coloproctólogo o nutricionistas o nutrólogos clínicos que pueden dar tips. Por ejemplo, en el caso de legumbres o de granos, hay formas de disminuir la cantidad
de componentes insolubles, no digeribles, dejándolos en remojo o cociéndolos de diferente forma. Cada alimento tiene su truco para que no perdamos los nutrientes que nos pueden aportar a nuestra nutrición. No es que porque algún alimento me cae mal lo voy a dejar de comer para siempre, sino que podemos buscar a través de una asesoría especializada cómo poder incorporarlo a la dieta, sobre todo esos que son detonantes de algunos síntomas. Claro, pero si tienes una sensibilidad o una hipersensibilidad con algo y ya lo has probado en muchas oportunidades, ya lo consultaste, no consumirlo, porque a veces vamos a algún lugar y nos dicen, bueno, pero es un poquito, ¿qué tanto te puede hacer? Y resulta que ese poquito, para la persona que de repente es intolerante o alérgica a cierto alimento, puede ser un episodio gastrointestinal bastante incómodo y además que la salud no se ve bien. Sí, puede producir muchos problemas y hay pacientes, como dices tú, que tienen cierto tipo de alergias o de intolerancias como los celíacos, pacientes que tienen intolerancia al gluten, que sí deben erradicarlo completo de su dieta. Eso es un tema muchísimo más amplio, pero que igual termina siendo un motivo de consulta para el coloproctólogo porque repercute en la fase final de su digestión, cólicos, diarreas y dolores abdominales. Por supuesto. Nos habla mucho de la hidratación y de la fibra. Sí. Siempre hemos tenido como que eso sobre la mesa, pero cuando hablamos de fibras también nos vamos como por algunos cereales como la avena, pero el celíaco o el intolerante a el gluten no puede comer avena. Entonces, ¿cuáles son las fibras que por lo menos pudieran contribuir en un mejor beneficio para este tipo de pacientes? Sí, cuando hablamos de intolerancias al gluten, generalmente es hacia el trigo. Hay pacientes que pueden tener intolerancias mixtas a otros cereales como también a la avena. Hay pacientes con intolerancia al gluten que pueden comer avena sin problema. Hay algunos que sí, otros pero que no. Si hablamos más hacia la población en general, la avena sigue siendo un pilar fundamental, pero no solamente es comer avena, frecho y linaza, que es lo que muchos pacientes creen, tengo que comer fibra, entonces piensan o se enfocan simplemente en esos tres. Hay muchos alimentos, tanto frutas como vegetales, que contienen cantidades importantes de fibra, sobre todo los alimentos o las frutas cítricas, que la forma más fácil de explicarle al paciente es, si cruje cuando te lo comes, eso tiene bastante fibra. La piña, la naranja, la mandarina, en el caso de los vegetales, zanahoria, pepino, los vegetales verdes crudos también tienen una buena cantidad de fibra. Ahora, lo que toca dividirlo un poco es en qué fibra es soluble y qué fibra es insoluble, porque a veces podemos no hacer un buen balance y pudiera una cantidad de fibra insoluble muy abundante, sobre todo en pacientes que no tienen buenos hábitos evacuatorios o no toman suficiente agua, pudiera dar gases, pudiera dar molestias. Esos son los pacientes a los que pudiéramos asesorarles ponerse lento un poco. Más bien el tránsito intestinal. Sí, o sentir una sensación de llenura muy grande que pudiera ser incluso incómoda. Que es lo que a veces decimos que nos sentimos como inflados. Sí, caso típico lo que pasa con las cotufas, el maíz. El maíz tiene una cáscara que no se digiere. Los pacientes que tienen o sienten llenura postprandial después de comer con el maíz es esa sensación que pudiera dar algunas fibras insolubles en mucha cantidad. Por supuesto. Vamos a irnos a una pausa. Al regreso seguiremos hablando sobre la relación de la alimentación, cómo aprovecharla de la mejor manera para tener una mejor salud, la proctología y cómo se desarrolla todo este proceso excretor también de nuestro organismo. Doctor Christopher Varela nos seguirá acompañando, médico coloproctólogo. Los invitamos en redes a participar, por acá nos están saludando, hemos recibido algunos comentarios, pero si tienen preguntas específicas son bienvenidas. Así que vamos a la pausa. Recuerde, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.